El jefe de la NASA acaba de hacer un anuncio aterrador y dice que el mundo no está listo. La Unión Soviética podría ya no existir en la actualidad. Rusia podría haber tomado un segundo plano en la exploración espacial, pero en verdad fueron los primeros en llegar al espacio. La Unión Soviética envió sondas al espacio, la Luna y Venus, mucho antes incluso que los Estados Unidos. Las sondas tomaron imágenes clasificadas de Venus y si bien todo era emocionante en ese entonces, no había nada fuera de lo común. Un análisis reciente de estas imágenes ha revelado algunos descubrimientos aterradores que podrían estar presentes en la superficie de Venus. Antes de empezar, si te gusta este vídeo dale botón de like y suscríbete a nuestro canal donde subimos vídeos con la información actual más interesante. Venus es el segundo planeta terrestre más grande del sistema solar y tiene una gravedad superficial que es mucho más similar a la de la Tierra que cualquier otro planeta rocoso del sistema solar. Siempre ha sido un error pensar que Marte es el planeta más cercano a la Tierra, pero eso simplemente no es verdad, ya que Venus está mucho más cerca de la Tierra y a veces es el gemelo de la Tierra y en términos de distancia Venus se acerca hasta 38 millones de kilómetros a la Tierra. Esto es mucho más corto que la distancia más cercana entre la Tierra y Marte, que es de alrededor de 55 millones de kilómetros. También en términos de tamaño, Venus se parece mucho más a la Tierra, con el 95% del diámetro de la Tierra y el 81% de la masa de la Tierra, que nuevamente es más similar a la Tierra que Marte, que tiene solo el 10% de la masa de la Tierra. ¿Por qué Venus tiene mala reputación? ¿Y por qué se pinta a Marte como el planeta hermano de la Tierra? Esto es debido a que Venus tiene una atmósfera extremadamente densa que está compuesta por más del 96% de dióxido de carbono y más del 3% de nitrógeno, ambos existentes en la superficie del planeta, pero eso no es todo. La presión atmosférica en Venus es excepcionalmente alta, casi 93 veces la presión atmosférica en la superficie de la Tierra. La presión en Venus es de aproximadamente 4.1 libras por pie cúbico, que es la presión equivalente a estar 1 kilómetro bajo el océano, y la atmósfera de dióxido de carbono de Venus crea el efecto invernadero más fuerte observado en cualquier parte del sistema solar, lo que da como resultado una temperatura superficial de más de 864 grados Fahrenheit. Lo que hace que la superficie de Venus sea más caliente incluso que Mercurio, que está 2 veces más cerca del Sol. En comparación, Mercurio tiene una temperatura superficial mínima de menos 364 grados Fahrenheit y una temperatura máxima de alrededor de 800 grados Fahrenheit. Incluso cuando Venus recibe apenas el 25% de la exposición solar, Mercurio todavía genera de alguna manera una temperatura superficial más alta. Esta temperatura alta se ha atribuido a la presencia de dióxido de carbono en la superficie del planeta y se ha utilizado como modelo para efectos del cambio climático aquí en la Tierra. La temperatura superficial de Venus no es lo único extraño del planeta, que orbita alrededor del Sol a una distancia de 108 millones de kilómetros. Venus completa una órbita cada 234 días, pero a diferencia de todos los planetas del sistema solar, excepto Urano, Venus tiene una rotación axial bastante extraña en el sentido de las agujas del reloj. Esto significa que en Venus el Sol sale por el oeste y se pone en el este. También la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar tiene órbitas elípticas, lo que significa que están ligeramente inclinados sobre su eje, pero Venus es el único planeta con una rotación axial casi circular, que tiene una excentricidad inferior a 0.01 con una velocidad de rotación de apenas 6 km por hora.
Venus tiene la rotación más lenta de cualquier planeta en nuestro sistema solar, completando una rotación axial en 243 días terrestres, lo que significa que un día en Venus dura más que un año en el planeta. Pero esta lenta rotación axial tiene el efecto contrario en la velocidad del viento del planeta. A pesar de que la Tierra gira más de 200 veces más rápido que Venus, el planeta aún cuenta con viento velocidad de hasta 300 km por hora, casi igualando las velocidades máximas del viento aquí en la Tierra. Y a diferencia de todos los demás planetas del sistema solar excepto Mercurio, Venus no tiene lunas ni satélites que lo orbiten. Los astrónomos han especulado que Mercurio podría haber sido de hecho la luna de Venus durante los primeros días de la formación del planeta, pero fue eliminado o simplemente alejado de la débil fuerza gravitacional y magnética del planeta, siendo uno de las estrellas más visibles en el cielo nocturno. Venus se ha observado durante siglos. Deberíamos poder ver la superficie del planeta usando telescopios aquí en la Tierra, pero viendo la superficie de Venus desde la luz de la Tierra es imposible, ya que el planeta está cubierto por una capa opaca de nubes sulfúricas que reflejan la luz al penetrar en la superficie. En otras palabras, a pesar de que Venus está más cerca del Sol que la Tierra, recibe menos luz solar en el suelo que nosotros aquí en la Tierra. Los estudios de Venus han indicado que el planeta podría haber tenido una atmósfera hace miles de millones de años, muy similar a la que se encontró en la Tierra durante sus primeros años. Estos estudios sugieren que incluso podría haber enormes cantidades de agua líquida en la superficie del planeta, pero debido a la proximidad del planeta al Sol, estos cuerpos de agua habrían evaporado como resultado del aumento de la luminosidad del Sol. A medida que crecía en tamaño durante miles de millones de años, esta evaporación habría liberado hidrógeno libre a la atmósfera, que a su vez habría sido arrastrado al espacio interplanetario por los vientos solares. Esto habría sido posible debido a que, a diferencia de la Tierra, Venus carece de un campo magnético inducido internamente que habría servido para retener moléculas como el hidrógeno en la atmósfera. Esta disipación de agua habría provocado un efecto invernadero masivo que habría liberado un nivel astronómico de gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta. Venus podría tener un hemisferio extraño y francamente aterrador, pero la superficie del planeta es igual de extraño que la superficie venusiana. Está llena de docenas de volcanes, los cuales han contribuido a dar forma a la superficie rocosa del planeta. Venus tiene hasta 167 complejos volcánicos diferentes, cada uno de 100 kilómetros de ancho y lleno de volcanes de diferentes tamaños, lo que pone eso en perspectiva. El único lugar en la Tierra con un complejo volcánico casi lo suficientemente grande es Hawái. Ahora multiplique el terreno volcánico de Hawái por 167. Se ha registrado evidencia de una actividad volcánica en la superficie de Venus entre 1978 y 1986. Hubo una caída significativa en las concentraciones de dióxido de azufre en la atmósfera del planeta. Luego, en 2006, hubo un aumento masivo en la concentración de sulfadóxido, que indica que ha habido suministros masivos de dióxido de azufre en la atmósfera por erupciones volcánicas. Los volcanes no son las únicas estructuras significativas en la superficie de Venus, ya que el planeta está lleno de cientos de miles de cráteres. Estos cráteres varían en tamaño hasta 280 kilómetros, con no más pequeños de 3 kilómetros, debido a los efectos que la atmósfera densa tiene sobre los objetos que impactan. Los objetos de cierto tamaño se ralentizan significativamente debido a la espesa atmósfera sulfúrica, y es posible que no se sobreviva a la entrada y por lo tanto no impactar en la superficie. Solo los asteroides y objetos más grandes pueden capear la atmósfera espesa llena de ácido e impactar en la superficie del planeta.
Por lo tanto, creando estos grandes cráteres de impacto, los asteroides entrantes de menos de 100 metros de diámetro se quemarán en la atmósfera mucho antes de llegar a la proximidad de Venus a la Tierra. Esto lo convirtió en un destino principal para las primeras exploraciones interplanetarias emprendidas por humanos. Este interés en explorar Venus aumentó durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos buscaron formas de superarse mutuamente. Ambos países iniciaron el programa de espacio interplanetario con el objetivo principal de mostrar su tecnología militar y política soberana al mundo. Los soviéticos fueron los primeros en lanzar el primer satélite en órbita, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, y un poco después con el Sputnik 2, que transportaba el primer animal en órbita, Lila. Estados Unidos hizo lo mismo unos meses después, en febrero de 1958, con el lanzamiento del Explorer 1, que entró en órbita. Estados Unidos hizo una serie de intentos fallidos de lanzamiento de satélites con el programa Pioneer en 1958, solo para ser derrotados por los soviéticos en 1959. El lunar soviético se convirtió en la primera sonda espacial en realizar un sobrevuelo de la Luna, y poco después un Luna 2 se convirtió en el primer objeto artificial en aterrizar en la superficie lunar. Con la Luna conquistada, ambas superpotencias dirigieron su atención al planeta más cercano a la Tierra, y seguramente los soviéticos derrotaron a los Estados Unidos una vez más, pero hicieron mucho más que solo observar el planeta. Venera ganó misiones. La Unión Soviética lanzó la misión Venera 1, tomando la marca como la primera sonda espacial robótica en viajar a Venus o a cualquier otro planeta del sistema solar. Aunque la misión fue un fracaso de una era, completó 3 sesiones de telemetría exitosas y recopiló algunos de los primeros datos de viento solar y rayos cósmicos que rodean la Tierra. Luego del fracaso de la misión Venera 1 de la Unión Soviética, los Estados Unidos lanzaron la sonda espacial Mariner en su primer viaje a Venus, y el 14 de diciembre de 1962, la sonda espacial llegó a 34.000 kilómetros de la superficie de Venus. La sonda pudo recopilar los primeros datos sobre la superficie del planeta, midiendo la distribución de la temperatura del planeta, así como el campo magnético interplanetario y partículas cargadas de la superficie venusiana, que la sonda espacial Mariner pudo determinar que Venus, aunque tenía una superficie extremadamente caliente, también tenía una capa de nube fría sobre el suelo. Pero poco después de transmitir sus datos al Air Mission Control, perdió contacto con la sonda. La Unión Soviética lo llevó a un nivel superior con el lanzamiento del Venera 4 misión en 1967, que fue la primera sonda en observar un análisis en profundidad de las olas de Venus, aprendiendo de sus misiones fallidas anteriormente. Los soviéticos equiparon al Venera 4 con escudos térmicos mejorados capaces de soportar hasta 20.000 grados Fahrenheit y presiones superficiales de hasta 25 atmósferas. Sin embargo, la sonda nunca llegó a la superficie, ya que se perdió la comunicación cuando ingresó a la atmósfera venusiana, lo que demuestra que las suposiciones de temperatura y presión no eran nada en comparación con el estado real del hemisferio del planeta. Sin embargo, el intento se convirtió en un éxito para la ciencia, como el Venera 7, que solo logró penetrar la espesa atmósfera de Venus, pero se convirtió en la primera sonda en aterrizar suavemente en la superficie del planeta. La sonda transmitió 53 minutos de datos sobre la temperatura de Venus a la Tierra. Esto proporcionó información valiosa sobre la estructura y composición de la superficie del planeta, pero ni siquiera el Venera 7 podría soportar el intenso calor ácido y la presión aplastante de huesos de Venus, y pronto se perdió la transmisión con la sonda. La Venera 9 se convirtió en la sonda espacial más exitosa lanzada por los soviéticos en 1975. Esta sonda envió la medición de Akura a la atmósfera del planeta, revelando que las nubes tenían entre 30 o 40 kilómetros de espesor.
Y también dio la primera composición detallada de la atmósfera, que revela la presencia de sustancias químicas como bromo, ácido clorhídrico y yodo. También reveló que la presión superficial en la superficie del planeta se había subestimado en gran medida, pues se pensaba que era alrededor de 20 atmósferas, pero en realidad era de hasta 90 atmósferas. La sonda también retrocedió las primeras imágenes de la superficie venusiana que revela rocas en el suelo tras el éxito de un Venera 9. Venera 10 también se lanzó tomando varias fotografías y estaba activo durante más de 65 minutos antes de desmoronarse bajo el calor y presión. Venera 13 fue con mucho el módulo de aterrizaje más importante en llegar a la superficie de Venus, ya que estuvo activo hasta 127 minutos en la superficie. No solo tomó las imágenes más detalladas de la superficie, sino que también perforó el suelo para obtener muestras y mediciones sísmicas. También tenía un micrófono que grababa los sonidos en la superficie en tiempo real. En el momento en que se analizaron las imágenes de las emisiones de la carilla, fueron totalmente emocionantes, por decirlo menos, siendo las primeras imágenes de la superficie de otro planeta, pero nada fuera del ordinario apareció. Un análisis reciente ha llevado a los científicos a creer que Venera 13 capturó más que solo rocas. Avanzando rápidamente hasta enero del 2012, cuando un renombrado científico ruso informó que había descubierto signos de objetos vivos, o tomando un análisis más detallado de las imágenes de Venera 13, el Dr. Leonid Zag, un investigador principal de la Academia Rusa de Ciencias, publicó un artículo que detalla su análisis en profundidad de las imágenes panorámicas tomadas por Venera 13 y afirma que encontró objetos que exhiben algunos rasgos de los organismos vivos que él analizó. Algunas de las imágenes tomadas por dos cámaras diferentes en Venera 13 y encontró algunos de los objetos relativamente grandes que parecían cambiar de tamaño de 1 decímetro a medio metro. Según los informes, los objetos no solo parecían cambiar de tamaño, sino que estaban presentes en algunas imágenes y ausentes en otros. El primer objeto que notó fue un disco que no parecía ser ninguna parte del módulo de aterrizaje que podría haberse desprendido, y medía alrededor de 0.3 metros de diámetro. Supuso que la posición o forma del disco está indicada por la flecha en la imagen. Cambió en relación con el módulo de aterrizaje en el cuadro de 72 minutos. Parecía que el disco desarrolló un arco en el cuadro de 86 minutos. El arco del disco se alargó y se fragmentó. Otro intrigante objeto era algo parecido a un escorpión que apareció alrededor del minuto 90 de la observación del lander. Al principio la suposición era que, dado que el lander había estado funcionando durante casi 90 minutos antes de que apareciera el objeto, era el resultado de partes defectuosas de la cámara que sucumbieron al calor y presión. Pero esta teoría fue descartada rápidamente porque el lander operó durante 1 hora adicional después de que apareció el objeto y en perfectas condiciones operativas antes de fallar. Esto reveló que el sistema aún estaba operativo. No había razón para que las cámaras fallaran y producían puntos borrosos que podrían haber explicado la extraña imagen. Explicando a detalle, el Dr. Leonid declaró en sus informes sobre la primera imagen que 7 minutos en el suelo expulsado es poco profundo para una ranura oblonga visible con su longitud de unos 100 milímetros. En la segunda imagen los lados de la ranura se elevan y la longitud aumenta a unos 150 milímetros. La orientación de las ranuras es la misma que la del escorpión en la imagen de las 59 minutos. Aparte de la estructura regular del escorpión, apareció en el minuto 93. El escorpión aparentemente se recuperó completamente del suelo que lo llenó y consiste en una capa que probablemente no exceda de 1 o 2 centímetros. Por lo tanto, la operación de rescate del objeto tomó alrededor de 1 hora y media. Se puede suponer que esto indica sus capacidades físicas limitadas en el minuto 119.
Los científicos que analizan las imágenes son más visibles y teorizan que el objeto escorpión podría haber sido simplemente un poco de tierra arrojada mientras el lander estaba perforando el suelo en busca de muestras, pero el Dr. Leonig respondió afirmando que toda la actividad de perforación se había detenido alrededor de 30 minutos después de dejar una larga ventana de 1 hora antes de que apareciera el objeto escorpión y por lo tanto no era posible que se hubiera desprendido de la suciedad. El doctor también apoyó sus afirmaciones con el hecho de que toda la suciedad observada en las imágenes estaba estacionaria y permaneció igual en todo, pero el objeto escorpión parecía faltar en algunas imágenes. El médico concluyó su publicación afirmando que es posible que los escombros sueltos de taladro hayan enterrado el objeto escorpión durante la primera hora de aterrizaje, y debido a la naturaleza lenta y las capacidades físicas de la criatura sorpresa, tardó tanto en salir de debajo de la tierra. También teorizó que la criatura posiblemente se movió tan lentamente que tomó 1 hora extra para moverse completamente de las inmediaciones del lander. Venus es una muestra de lo impresionante e impredecible que puede ser nuestro universo. ¿Qué opinas? ¿Crees que lleguemos algún día a Venus? No te olvides de darle like si el vídeo fue de tu agrado y suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de próximos vídeos.